¿Me escuchan? Sí, como no lo Buenas escuchamos. noches. Buenas noches a todos tus seguidores, profesora Yadira Pino, profesor Henry Barrera, gracias por invitarme. Y pues lo primero es el saludo del Día del Docente panameño. Nosotros que siempre nos esmeramos por dar lo mejor, por dar tantas enseñanzas, porque no solamente nosotros como docentes nos percatamos en el aula de clases de dar conocimiento, sino que también enseñamos valores, enseñamos amor, enseñamos respeto y muchas veces pues tolerancia por tantas vicisitudes que tenemos en el camino y en nuestro diario educativo. Recuerden que el patrono que me educa nunca nos ha, que yo tenga uso de conocimiento, nunca nos ha celebrado el Día del Docente como tal. Siempre hemos sido nosotros los docentes que hemos llevado esa antorcha del saber y que podemos nosotros mismos con nuestras actividades que hacemos, porque recuerden que hay muchas escuelas que hasta para compartir tenemos que pagar nuestros alimentos, nuestras cenas, nuestros brindis. Otros colegios sí hacen méritos al docente, sí. En mi escuela, pues relativamente sí nos hacen un homenaje, un pequeño brindis de parte de la administración. Hay colegios que no lo hacen y el docente pasa inapercibido, como que no existiera ese día y que fuera un día grandioso. Porque, y sí es grandioso porque nosotros no lo merecemos, porque damos siempre esa milla extra, esa parte extracurricular que muchos nos admiran por eso, porque ya dije, no solamente es un aula, es conocimiento, es aprendizaje, sino que también formamos en cultura. ¿Por qué? Porque hay muchos docentes que se encargan de actividades como la banda, de música, apoyan, se van a otras provincias a representar con sus estudiantes, también conjunto folclórico, que en cada escuela esos docentes responsables hacen su trabajo. Usted, profesora Yadira, que también tiene su conjunto, creo que eso es de Diablico, no sé cómo se llama, Congo, Congo. eh, el Congo, exactamente. Y todas esas son actividades culturales que enaltecen la figura del docente panameño. ¿Qué sería de una institución educativa sin el docente? O sea, y aún así, pues después de la huelga que fue tan difícil y tan batallada esa huelga, porque parece mentira, pero la gente pregunta, pero ¿por qué todo tiene que redundar en el docente? O sea, el docente es el que alza la bandera de lucha, el que se percata que el país hay una injusticia social, pero sin embargo hay mucha gente que pues viven en otra, como yo digo, y es mi expresión, y la expresión de mi hijo, viven en otra película, pero no están conscientes de lo que está pasando en nuestro país. Y escuchar de que la Contraloría General de la República de Panamá está pidiendo los modelos C a los directores regionales para a partir de enero comenzar a descontar el mes de mayo, que según ellos lo pagaron y que los docentes estaban en huelga. O sea, yo siento que ya basta de tanta falta de respeto, de tanta irresponsabilidad, de tanta extralimitación, de tanta injusticia de parte de este gobierno hacia los docentes. Yo no sé qué mensaje podrá mandar un presidente el lunes 1 de diciembre a nosotros cuando nos han avasallado, nos han quitado el sustento de nuestros hogares porque son 6, 7 quincenas que no las hemos visto, no las hemos recuperado, un décimo fallido porque muchos cobraron 200, 300 y el gobierno agarró todo eso. No se sabe ni dónde ha ido a parar ese dinero, a qué arcas, y todavía están pensando, le están descontando a los docentes del IPE $100 por quincena. Por ahí me dijo una profesora, una compañera mía, ya me llevan 6,000 descontados. ¿Dónde van esos $6,000? Yo quisiera saber de esa profesora que los necesita porque ella paga casa, ella paga la alimentación de sus hijos, los estudios, paga carro. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Qué hacen ese dinero? Yo quisiera saber. Y están pensando en que van a descontar en enero el mes de mayo a los docentes. O sea,
y que llamaron a los directores regionales, unos se pararon, unos dieron y nos defendieron con la ley en mano, porque se está esperando un fallo de la Corte Suprema que garantice ese pago responsable para que devuelvan ese dinero. Pero pareciera que hubiera como que eso lo tienen aguantado. No, todavía no fallen, será porque no tenemos plata para pagarle a esos maestros. O sea, yo no entiendo y yo quisiera, profesora Yadira, profesor Henry, que ustedes nos dieran luces en ese tema porque tenemos casi 300 docentes desempleados en el país y a nadie le importa. Y esto no va conmigo y eso no me interesa. Y pareciera que se repitiera la historia, y yo me estoy acordando del 2019, profesora Yadira, cuando yo fui agredida por dos mujeres y que muchos, profesor Henry y usted, fuimos perseguidos por ese gremio que ahora pues tiene bastantes docentes que fueron despedidos y que yo no sé cómo van a dar la cara para poder apoyar esas familias, porque esas familias no tendrán Navidad, no tendrán Año Nuevo, no tendrán nada y les espera un 2026 incierto, sin estabilidad, fuera del sistema, porque no van, que yo he escuchado, no los van de nuevo a emplear. A mí me llamó un docente para que yo lo ayudara con el pago, porque dice que no le han pagado, pero que resulta que este docente es reemplazo de los que votaron y todavía dice que la ministra no les ha pagado. A los reemplazos de los que votaron y que todavía sigue el contrato para el 2026. Así que esto a mí me duele el corazón, a mí esto me lastima profundamente. ¿Por qué? Porque son compañeros, son seres humanos y ellos están exigiendo que se le indemnice su pago. Yo pienso, profesora Yadira, que después de esto tiene que haber una buena demanda, porque no he visto ningún gremio que la ha hecho, a la ministra de Educación, al Contralor por extralimitación de funciones y que se devuelva, porque yo no quiero ahora 6 quincenas, yo quiero el retroactivo de las 6 quincenas. Yo quiero el retroactivo de mi décimo que fue cortado por la mitad. Entonces, yo siento que así como yo quiero eso, sé que mis compañeros docentes también en la misma medida quieren que se les dé ese dinero para limpiarnos un poquito este mal sabor que nos ha dejado la huelga, porque fuimos a una lucha para defender un decreto nefasto, sin embargo, no hemos visto la luz y que es una manera de temorizar un país, de amedrentar un país, porque también vemos que viendo las noticias de Estados Unidos, allá vemos es que se persiguen también ciertas figuras para intimidar, y parece que eso como que lo copian y lo traen para Panamá y acá vamos a agarrar a los dirigentes, vamos a tenerlos contra la pared, porque tenemos una constitución que dice que tenemos derecho a protestar, derecho a huelga, pero los magistrados todavía no leen el artículo 69, todavía no se lo aprenden, todavía no lo saben. Y entonces, ¿en qué país yo estoy viviendo? Yo quisiera saber qué país yo vivo, porque este no es Panamá, porque la constitución fue avasallada, fue pisada, fue tirada y fue ensuciada. Entonces, no sé en qué va a terminar esto y llamo a los compañeros a que el 1 de diciembre sea un día para exigir justicia, justicia de un patrono que nos pisa y nos avasalla, porque este patrono no le interesa. Usted deja su trabajo hoy y a usted no le indemnizan ni un centavo, profesora Yadira, profesor Henry, usted se va para su casa. Miren lo que está pasando con la prima de antigüedad. La prima es un derecho, pero sin embargo, Meduca ahora sacó que nada más la va a pagar del 14 al 20 y a los docentes que ya se fueron para su casa. O sea, yo me tengo que retirar para poder cobrar eso, pero ¿cobrarlo en qué año? ¿En el año de qué? De la pera. Entonces, no es justo lo que está pasando, porque es un derecho la prima que se le pague a todo servidor público, como lo hace la Contraloría, que le dan 25,000, 30,000 dólares a los servidores públicos por su prima antigüedad. Ah, pero allá sí sacan la partida, pero Meduca no la puede sacar porque acá el dinero tiene que ser para las maravillas de la señora ministra. Entonces, un alto a esto, sí, un alto a esto, y el mensaje mío es que paremos las injusticias, que profesora Yadira, usted fue la
única dirigente que demandó a la señora ministra en el 2014 y que en ese entonces muchos criticaron la acción de la dirigente Yadira Pino cuando demandó a Lucy Molinar por las comidas deshidratadas, por las mochilas, por las benditas guafleras esas que daban, por el negociado. Entonces, no ha habido más nadie que se haya puesto los pantalones como tal, porque yo veo que estos dirigentes blandengues están como, no sé, y o sea, a mí me molesta estar viendo un dirigente que anda por ahí de abanderado, alzando banderas, cuando saben que hay 300 señores docentes que no tienen la paila en la estufa, no tienen comida. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hemos ayudado, porque sí hemos ayudado, porque en mi escuela, en mi colegio, Belisario Villar Pérez, los docentes se pusieron la mano en el corazón y sí aportamos para enviar a esos docentes. Pero vamos a estar hasta cuándo con esto, compañeros, hasta cuándo vamos a seguir en esto. Esto preocupa. Sí. O sea, vamos a estar tirando de baile en baile para poder hacer platita para los compañeros, o vamos a parar el relajo de una buena vez por todas para que estos docentes ya en enero entren a sus aulas de clase, que es lo que yo imploro y le ruego a mi Dios, que esos compañeros tengan su trabajo. Entonces, felicidades a todos, y que el Señor pues nos siga dando esa sabiduría para seguir adelante, y la lucha no termina, la lucha sigue para los que quieren enfrentarse al gobierno. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, profesora Fulvia, por sus saludos, sus reflexiones y este mensaje importante, pues en esta noche es un espacio que estamos dedicando pues al docente panameño. No es suficiente, pero se trata precisamente de enaltecer la figura y todo lo que nos ha costado pues luchar por la democracia, luchar por un verdadero Estado de Derecho. Profesor Henry, buenas noches. Adelante. Cómo no, profesora Yadira, buenas noches. Saludos a los compañeros y compañeras a nivel nacional que en estos momentos están pues con FETEP Live, la voz de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Hoy prácticamente vísperas del día 1 de diciembre, Día del Educador Panameño, compañera Yadira. Y saludos también cordiales a nuestra compañera Fulvia Raquel Álvarez, también una gran luchadora social, una compañera comprometida con los derechos de los docentes y también del pueblo panameño. Así que un abrazo a la distancia a la compañera Fulvia, gracias por esas reflexiones, que no son más pues que el sentir de nuestros compañeros y compañeras a nivel nacional. Ojalá los pudiéramos escuchar a todos, pero definitivamente que esta noche hemos intentado pues que algunos compañeros, ojalá esté la profesora Bexaida por ahí también, me dijo que estaba anuente a participar. Son compañeros valiosos siempre en la lucha, siempre ahí cerca del cañón para pues defender los derechos de nuestros compañeros. Definitivamente que este 1 de diciembre va a ser un día diferente. Habíamos mencionado en programas anteriores que era un día de reflexión. Es un día para reflexionar en lo que somos, lo que queremos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y sobre todo, pues, qué es lo que vamos a hacer contra este gobierno que realmente prácticamente cada día más atenta contra los derechos laborales, los derechos también sociales del pueblo panameño y en particular del docente panameño. Así que tenemos que ponernos las pilas porque se están apretando las tuercas. Le aseguro que esta situación que se ha dado en torno al 1 de diciembre, que habían quedado en declararlo un día laboral normal, lo único que la fuerza de la razón, la fuerza de la presión social y de los docentes panameños han hecho pues que la ministra de Educación no haya podido hacer lo que habían programado, que era un día laboral normal. Y esto, gracias a Dios, muchos directivos nuevamente no han caído en esa situación, sino que se va a dar el feriado escolar como se establece. En muchos colegios también se van a hacer las actividades relacionadas al día. Otros tienen, por ejemplo, lo que es las citas eucarísticas en las diferentes iglesias del país, celebrando pues el Día del Docente, dándole gracias a Dios
por esta noble profesión. Profesora Yadira, que definitivamente, como hemos dicho en programas anteriores, tiene más de 300, tenemos más de 300 funciones y seguimos sumando, ¿ah? Seguimos sumando funciones. Cuando usted tiene esta profesión de docente, no puede dejar de ser un educador de vocación, porque definitivamente cuando usted tiene un sentir por esos estudiantes que prácticamente vienen siendo sus hijos, cuando entran al salón de clase, ese niño que viene, como bien decía la compañera, viene, por ejemplo, sin alimentación, sin haber desayunado, sin haber almorzado, con algunos problemas en sus hogares, muchas situaciones psicosociales que se dan. El docente se da cuenta y no puede ser no se puede alejar de esas situaciones. Tiene que ser esa persona que le da el apoyo, ya sea físico, económico, emocional, a nuestros estudiantes. Intentamos de cualquier forma sacarlos adelante y luchar por ellos. Así que no es esta ministra, ni este gobierno, ni la gente de la CONEP, ni los que nos adversan, los que nos van a decir lo que es la vocación del docente. Tenemos vocación y por eso estamos en esta profesión tan noble que no nos da a veces ni siquiera para comer, ni siquiera para poder accesar a una vida digna, pero sí nos sentimos al final de nuestras vidas realizados, ya que nos sentimos que hemos podido, pues de alguna manera, aportar en lo que es una sociedad más justa, una sociedad más humana, una sociedad más noble. Así que desde este programa FETEP Live, desde la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, ese abrazo, ese saludo a los compañeros y compañeras. Claro que hay tantos temas que tenemos que repasar y intentaremos hacer algunos aquí en este programa, profesora, además de, pues, de lo que es el Día del Docente. Estaremos intentando también ver lo que es, por ahí está la evaluación docente, que es importante que la vayamos comentando, puesto que ya están ahí mismo en las puertas de finalización del año escolar. También se va a dar lo que es la escuela para padres también en muchos colegios. Vimos lo que es, pues, parte de lo que es la violencia escolar, y no solo la violencia, sino cómo se trata al docente al final del año escolar, sobre todo los padres de familia y madres de familia, inclusive algunos estudiantes también, que es importante también reflexionar en ese tema. Y si nos da tiempo, pues estas 2 horas, compañeros y compañeras, a nivel nacional, ver un poco lo que fueron esas declaraciones desafortunadas del señor presidente en Costa Rica. Eso tenemos, profesora. Cómo no, profesor Henry, gracias por recordar pues la agenda, ya la habíamos dado al inicio, pero definitivamente importante que todos los que en estos momentos están interactuando, todos los internautas que están en estos momentos en la plataforma, pues tengan presente la temática que vamos a desarrollar. Y sí, bueno, uniendo el primer tema, que es el Día del Educador, no es... a ver, la profesión docente es una profesión. Siempre se habla de vocación, sin embargo, pues las reformas que se han venido haciendo en el sector educativo y sobre todo la precarización y flexibilización hacia la profesión docente, prácticamente han ido eliminando o han ido, digamos que lesionando este tema de la vocación. Es decir, podemos estar hablando de que en los últimos 20 años, o 10 últimos años, lo que el Ministerio de Educación, lo que menos busca que se cumpla como requisito es la vocación. Al Ministerio de Educación, en manos precisamente del actual Ministro de Educación, que es la versión número 2, o sea, por segunda vez en el Ministerio de Educación, lo que busca es docentes sumisos, maestros y profesores sumisos, que no se atrevan a reclamar nada, a protestar por algún tipo de injusticia, a reclamar derechos, a exigir mejores condiciones laborales, de educabilidad. Eso es lo que busca, porque en su primera administración, con el 920, intentaba establecer una nueva forma de seleccionar al docente panameño, una nueva forma de administración,
y lo hizo a través de las escuelas de excelencia, cuando individualizó ese decreto, un decreto que nosotros logramos ya como secretaria general de ese momento de la Asociación de Educadores Veragüenses, logramos junto a los docentes que creyeron en esa lucha, logramos que ese decreto no se generalizara y entonces lo utilizó solamente en las escuelas de excelencia. Bueno, la compañera Yadira aparentemente ha tenido problemas técnicos, pero nosotros tenemos que seguir lo que es ahondando en las palabras que expresó nuestra compañera Fulvia Raquel Álvarez sobre tenemos que estar valorando muy a conciencia lo que está sucediendo hoy con esos 298 compañeros separados por parte de la administración de la señora Lucinda Molinar. Como señalábamos, en lo que le interesa a la actual ministra de Educación y por supuesto a el presidente de la República, ambos violadores de derechos humanos, lo que les interesa es mantener docentes, tener dentro del sistema docentes sumisos, y por eso es que la profesión ha venido teniendo un retroceso en cuanto a derechos. Esto es una violación sistemática a los derechos humanos, a los derechos laborales, y definitivamente que por esa razón nosotros tenemos que tener muy claro que lo que ellos buscan es precisamente pues eliminar a los huelguistas, que los que entren nuevos no tengan ningún tipo de espíritu de lucha, y por eso el decreto 56. Es decir, en aquel entonces la ministra de Educación, Lucy Molinar, en la administración Martinelli, cuando entra, hace una reforma con dos resueltos en el tema de concursos de nombramientos y traslado. Y ahora, eso lo hizo al inicio y lo hace ahora nuevamente, apenas un año, donde no le ha interesado el tema de lo que es la inversión del presupuesto, el llevar a cabo la ejecución del presupuesto, deficiencia e incapacidad demostrada. Pero esto es sistemático porque al final lo que quieren sostener es que estos dineros, estas partidas que se destinan a educación, pues se reduzcan, y por eso es que al tener una baja ejecutoria, y fíjense, en aquel entonces cuando la administración Martinelli, Transparencia Internacional hizo una evaluación y la ministra Molinar salió deficiente, no solamente en la baja ejecutoria del presupuesto, salió deficiente en pues el manejo de procesos, en el tema también de atención a dificultades, en el tema de estos procedimientos, porque si ustedes recuerdan, pues hubo toda una serie de por supuesto, demandas, como señalaba la profesora Fulvia, por una serie de procedimientos o utilización de fondos públicos no transparentes, mucho manejo no transparente dentro pues del funcionamiento del Ministerio de Educación. Ella salió deficiente en esta evaluación de Transparencia Internacional. Entonces, ya entrando a ese tema de la evaluación, ¿cómo puede una persona que ni siquiera es docente, no ha sido directora, no tiene el menor conocimiento del tema educativo, volver a repetir como ministra de Educación? La única respuesta aquí, y menos teniendo una evaluación deficiente, mucho menos puede ella llevar a cabo ningún tipo de proceso donde se evalúe la eficiencia, efectividad, eficacia o desempeño del docente. No puede ella estar al frente de esto porque ya haya sido evaluada deficiente. Entonces, haciendo un paralelo allí con el siguiente tema, profesor Henry, sobre la evaluación, entonces no puede esta persona que incluso inició un proceso de cambios en el instrumento de evaluación y que buscaba precisamente
a ver, condicionar un derecho, como lo es el aumento, condicionarlo a una evaluación. Y por eso es que en el momento, en la administración Martinelli presenta el 155, el decreto 155, que dividía en 3 fases aumentos, pero que estaban condicionados a una evaluación que era muy subjetiva y que a la vez era de tipo, ¿cómo le pudiéramos, inquisitiva, le pudiéramos llamar? Es decir, que pues se caracterizaba por el castigo, por la parte disciplinaria hacia el docente panameño. Entonces, ahora, en esta nueva administración, en esta versión 2, nuevamente, repite esas estrategias para seguir precarizando el sector educativo. Y entonces, pues las intenciones de llevarnos hacia una evaluación que evidencie un desempeño, un mal desempeño o un desempeño deficiente, y por esto es que es importante. Se está tratando desde ahora porque ellos han, después de la firma de este nefasto documento, un documento traidor, el 11 de julio, viernes 11 de julio, que pues puso en manos de la ministra de Educación mayor fuerza para seguir persiguiendo, intimidando y violentando los derechos humanos y laborales del docente panameño, porque post huelga han venido cometiendo más arbitrariedades. Este documento firmado el viernes 11 de julio legitimó las arbitrariedades de la huelga, pero legitimó las posteriores, las post huelga, y por eso es importante traer a colación el tema de evaluación, porque no se puede seguir castigando al docente panameño, sancionando al docente panameño por ejercer un derecho fundamental que está en la Constitución, debido a que Panamá firmó y ratificó convenios con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también con la OIT, convenios donde el derecho a huelga es un derecho fundamental. Entonces, esto es importante, hacemos esa conexión ahí en este tema, profesor Henry, para darle paso a usted, pero es importante hacer todos estos antecedentes o todo este recorderis, porque efectivamente la ministra de Educación en su momento, ella buscó eliminar el sentido real del 1 de diciembre, porque el sentido real del 1 de diciembre es exaltar la figura de un profesional que, a diferencia de otros, es un profesional que tiene muchas dificultades y que debe tener pues una paz, una salud emocional y mental para poder llevar a cabo pues un trabajo tan fino como es el moldear pues a los hombres y mujeres futuros que han de llevar pues la conducción del país. Entonces, lesionando nuestros derechos, lo que hacen es trastocar esa labor tan fina. Entonces, eso es muy importante que recordemos todo lo que ella hizo antes y lo que está haciendo ahora, porque con este decreto 56 y con todo lo que ha hecho post huelga, lo que hizo en la huelga por no solo la seguridad social solidaria, sino también una lucha por la democracia y por un verdadero Estado de Derecho, junto a la población indígena campesina y otros sectores del país que se unieron a esta huelga, a los docentes. Lo que hizo, pues lo que trató de hacer fue, además de imitar al señor Mulino como presidente, violador de derechos humanos, infundir el miedo, ¿verdad? Eso no es razón suficiente y no ha podido, porque seguimos en nuestras escuelas, como bien lo dijo el profesor Henry, jugando nuestro papel, y quiso, digamos que, invisibilizar el 1 de diciembre como lo hizo en aquel entonces, porque si ustedes recuerdan, ella no lo hacía en torno a la figura de Manuel José Hurtado, sino que inventó hasta otro nombre, como fue el Maestro Estrella, y bueno, muchos otros nombres les puso para que de esta manera se exaltara lo que ella quería exaltar
o visibilizar, y no lo que es pues la profesión docente, una profesión digna, una profesión muy sacrificada, pero una profesión que tiene un gran valor para el desarrollo del país, para la socialización en el país, para determinar el Estado de Derecho. Así que lo dejo hasta ahí, profesor Henry, ya entrando en ese segundo tema de la evaluación. Sí, profesora, y correcto. Nosotros queremos llamar la atención a la sociedad, porque lo que la sociedad prácticamente o los políticos de turno no entienden es que hacerle daño a un docente es hacerle daño a la sociedad. ¿Por qué? Porque intentar denigrar a un docente Apoya de la lucha cualquier compartiendo forma, contenido y dale like. Estás sintonizando FETEP Live, informativo y formativo de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Panamá. Apoya la lucha compartiendo contenido y dale like. Estás sintonizando FETEP Live, informativo y formativo de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Panamá. Apoya la lucha Así que en compartiendo ese contenido. sentido tenemos que tener cuidado, los medios de comunicación deben tener cuidado, las redes sociales deben tener cuidado, los propios ciudadanos deben tener cuidado cuando se dirigen a un docente o contra un docente, deben sobre todo tener las pruebas, deben tener esa credibilidad en lo que dicen, deben estar confirmadas, porque definitivamente, como hemos dicho siempre, claro que no todo es bueno, claro que existen uno que otro docente que no cumple con su labor, y de eso el Ministerio de Educación tiene las herramientas para salir de ellos, pero la gran mayoría de docentes panameños cumplimos con nuestra labor más allá del 100% porque ponemos todo. En cuanto a esa evaluación que usted nos dice, profesora, es importante recordar que siempre hemos dicho que no nos oponemos a la evaluación en sí del docente panameño. Sabemos que eso es importante y que es necesario la evaluación para que podamos de alguna manera mejorar. Pero hemos puesto sobre la mesa exigencias que nos parece que son necesarias, como por ejemplo la evaluación integral del sistema educativo. No es posible que aquí las altas autoridades sean colocadas de a dedo, se coloque a cualquiera en el Ministerio de Educación simplemente porque tiene algún contacto político, pero no llena el perfil para ser ministro o ministra de Educación, viceministro, director nacional. No llenan ese perfil, sino simplemente el perfil politiquero de que pertenecen a X o Y facción política. No podemos continuar con eso. Por eso hemos dicho de la evaluación integral del sistema educativo, iniciando por la ministra de Educación, iniciando por los directores de escuela. No es posible que aquí haya directores de escuela que en 15, 20 años no sean evaluados, compañera Yadira. Son directores que podemos decir pequeños dictadores en sus colegios, porque no permiten ni siquiera que algunos compañeros hablen en las reuniones, les vedan ese derecho a hablar, vedan el derecho a reunirse pacíficamente que habla la Constitución Política de la República. Entonces, esa clase de directores es necesario que tengamos una evaluación de ellos, ya si no es posible que sea anualmente, por lo menos cada 5 años, porque ese es el principal daño que se le hace al sistema educativo. Sabemos que una de las grandes deficiencias, falencias que tiene este sistema educativo, por ejemplo, es la supervisión educativa. Y los primeros en que deben realizar la supervisión educativa deben ser los directores de escuela, no como una supervisión que busque de alguna manera intimidar o de alguna manera también ir contra el docente, sino para que pueda mejorar sus técnicas pedagógicas dentro del aula. Y no solo eso, sino que en ese momento el director se va a dar cuenta de cuáles son las necesidades que hay en el aula, y para que pueda proveerlas el Ministerio de Educación, la escuela como tal. Porque si el director se sienta, por ejemplo, en un salón donde hay 45 estudiantes, él se va a dar cuenta que eso es demasiado estudiantes para un educador. Si se sienta y no hay abanico suficiente, se va a dar cuenta de la calor que hace allí.
si no hay la suficiente luz para que se puedan dar las clases y no se le dañe la vista tanto a docente como a estudiante. Y así, por eso es que es necesaria la supervisión educativa y esa evaluación que se nos hace, que definitivamente debemos llegar a un consenso para que esa evaluación pues de alguna manera cumpla su objetivo, y no es más que podamos nosotros como docentes llevar adelante este sistema educativo que aceptamos, reconocemos que nos hace falta mucho y no es por culpa del docente, porque el docente da más del 100% de lo que necesita este sistema educativo, profesora. Cómo no, profesor Henry, así mismo es que la evaluación es importante, porque es parte de lo que queda en nuestro expediente y por supuesto que lo quieren utilizar para de esa manera condicionar nuestra permanencia en el sistema. Ese es el problema y con Lucy Molinar, como ya lo intentó antes, lo va a seguir pues intentando, así que definitivamente nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a esto porque es un instrumento que tiene que servir para mejorar el sistema. Es igual que los médicos, cómo mejorar las profesiones donde el propio desempeño y la eficacia de ese desempeño depende de las condiciones de trabajo. Entonces, por allí va nuestra reflexión en ese sentido. Por acá, Generación Z nos pide un espacio. Vamos a dar un espacio pequeño. No recuerdo quién es alguien de la mina, dice acá uno de los compañeros que está contra la mina. Sí es importante, si va a dar un saludo al maestro panameño, y me imagino que quiere hablar algo sobre la mina, algo corto porque tenemos pues una agenda, pero vamos a darle espacio a el compañero de Generación Z para que pueda pues dirigir un saludo a los docentes panameños y pues me imagino pues que quiere, reitero, hablar algo sobre la mina bastante, pues le vamos a dar la oportunidad para que sea pues bastante breve en ese sentido para poder desarrollar pues la agenda. Entonces por acá también le vamos a dar oportunidad a la profe de biología si quiere decir también algunas palabras, algún mensaje, también lo puede hacer. Así que vamos a ver si le damos entrada, profesor Henry, a Generación Z con la observación de que como tenemos una agenda, a ver, adelante, Generación Z, le escuchamos. Sí, buenas noches, profe. Antes que todo, mi más respeto a los docentes, a su movimiento. Nosotros acá, no sé si me escuchan bien, profe. Sí, le escuchamos bien. Sí, mire, más que todo, sí voy a ser breve. Sé que el live de ustedes es sobre el tema de los docentes y es un tema muy importante, igual nos afecta a todos, profe. Y nosotros acá en la ciudad estamos vigilantes ante eso. Nosotros sí lo hemos apoyado y fuimos a las protestas de los docentes. Lastimosamente el pueblo no se unió. Entonces ahora sale de nuevo el tema de la mina y nosotros acá como jóvenes estamos tratando de unir fuerza, profe Yadira. Sabemos que ustedes liderizan el movimiento de los docentes, pero sí queremos hacer las invitaciones a ustedes de antemano, que si se pueden agendar por ahí, pues le hacemos la invitación con tiempo, porque ya hicimos una en la ciudad, fue el miércoles 26, este miércoles que pasó, y bueno, no fue la acogida como tal, porque no se hizo la publicidad a todo mundo, ¿no? Pero sí estamos vigilantes y preocupados por lo que se está haciendo y lo que está haciendo este gobierno. Nosotros como jóvenes queremos tomar la batuta, pero no andar solo. Queremos acompañarlos a ustedes, igual nos puedan acompañar cuando se haga un nuevo movimiento. Es más que todo eso, profe Yadira, y Perfecto. Esperar una respuesta positiva de parte de ustedes, pues, los docentes. Acá hay un grupo de docentes, pero sí queríamos hacerle también a la gente de Santiago, que sé que ustedes de Santiago, si no me equivoco. El profe Henry, yo lo he visto acá en las luchas, que se queda durmiendo, profe, acá en la Defensoría del Pueblo. Sí, Entonces, estaban apostados ahí, correcto. Sí, entonces era más que todo eso, profe Yadira, para que sepa que nosotros estamos vigilando también a lo que está pasando con los docentes. Y igual, si necesitan de nosotros el día de mañana como líder del movimiento Generación Z, que es un movimiento muy nuevo, profe, pero sí con ganas de tratar de hacer la diferencia sin ningún sentir,
tipo de ¿Cuál es interés. el nombre suyo, compañero? Dígame. ¿El nombre suyo? José Luis, José Luis, José Luis, Ok. José Luis. Entonces sí queremos, pues, para que sepan de que nosotros estamos anuentes a la situación de lo que está pasando en el país, pues. Eso era más que todo, profe Yadira, y ¿Cómo no? gracias por el tiempo, gracias. Cómo no, gracias a usted Los por escucho, los participar. escucho. Cómo no, gracias por participar. Claro que estamos anuentes, incluso mañana vamos a participar en un conversatorio que nos invitaron los compañeros Luis y Choco, que están en un live en No es No. Así que es importante que pueda darle seguimiento mañana 7 de la noche en la cuenta No es No en TikTok. Allí vamos a estar participando en ese conversatorio a los 2 años pues, del fallo de inconstitucionalidad. Así Ujú. que Sí. bueno, el 10, si esto es posible que se pueda llevar a cabo, Henry, la actividad para que lo invites y es posible que estemos allá en Panamá en la Defensoría, así que allí se unen todos esos temas. José Luis, profesor Henry, no sé si quiere agregar algo allí. Sí, cómo no, estar pendiente, compañero. No sé si de alguna manera pues nos ponemos en contacto, porque nosotros estamos programando una actividad para el día 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos. No sé si usted conoce a Claire, me imagino que sí. Hay otros compañeros ahí que también son del movimiento ambientalista. Así que a través de ellos tal vez podamos ponernos en contacto y estar pendiente para ese día. Igual, si ustedes tienen alguna actividad, no sabía que habían tenido una el 26, también podemos acompañarlos. Esa es la idea. Gracias, gracias, gracias. Bueno, quedamos así, pues, estamos en comunicación. Yo mañana, profe Yadira, me conecto al live de ustedes, Dios primero, y ahí seguimos. Si me dan cortesía, pues, a dar mi pequeña opinión y saber que cuentan con nuestros apoyos, pues. Gracias, bendiciones, cuídense. Buenas noches. Bueno, igualmente. Así mismo el profesor Henry, entonces definitivamente que esto es importante. Tenemos que reorganizarnos como pueblo y como bien señala la profe de biología, en definitiva estoy de acuerdo con usted, debía ser un día donde se diese pues precisamente una muestra del descontento y de toda la actitud que el maestro panameño sigue manteniendo frente a la lucha. Entonces, bueno, me uno a ese planteamiento suyo, profe de biología, debía tener un tenor de ese tipo el día 1 de diciembre, pero bueno, eso nos indica una vez más que realmente pues no hay nosotros necesitamos que las organizaciones docentes, para que el movimiento docente permanezca en el tiempo, perdure en el tiempo, necesitamos que se dé una nueva dirección de esto. Necesitamos que personas que tengan una estrategia pues a el yo tenemos metodología y las objeciones que de los masculinos es infundir el miedo. Sin embargo, ellos no tienen poder, ellos no tienen la totalidad del poder, no lo tienen. El poder que tienen ellos es muy limitado. El poder real lo tenemos nosotros, somos más nosotros. Gracias, Mayarit acá dice que también secunda. Es decir, debíamos haber hecho concentraciones en diferentes partes del país, haciendo pues acciones para exhibir el respeto hacia la prostitución, depende del país, ¿verdad? Sobre todo los derechos de salud, donde a la población se le haga docencia sobre los derechos humanos, pero necesitamos que las bases en cada una de estas organizaciones sí
el poder del pueblo. El poder del pueblo lo sigue teniendo el pueblo. Pasa que el pueblo tiene que creérselo. Ya lo logramos en el 2023. Logramos que un órgano del Estado llevar a cabo pues lo que fue un fallo de inconstitucionalidad, y no solamente contra el contrato minero, sino contra la minería en este país. Entonces, asimismo, educadores, sindicatos, asimismo, sin intereses conocidos del Trump por acá. Muchas gracias por esos comentarios de ustedes. Asimismo, está en nosotros el seguir unido, y créanme que el pueblo tiene esa sed de justicia. Sin embargo, pues necesitamos que el pueblo pues realmente se convenza de que el poder está en nosotros como pueblo. El poder no está en los gobiernos, el poder no está en el presidente, el poder no está en una ministra. Fíjese, si el poder que ellos tienen, ellos son pasajeros. Los que seguimos y que tomamos decisiones importantes como elegir a quienes nos gobiernan somos nosotros. Entonces tenemos un gran poder, y ese poder hay que saberlo usar. Entonces reiteramos una vez más en los albores pues de este 1 o 1 de diciembre que esto se haga justicia, pero esa justicia, no se enojen porque las bases reclaman, porque las bases no quieran evitar hablar de algunos temas. Entonces eso es importante. No podremos seguir hacia adelante si nosotros no hacemos esta depuración. Es importante depurar estas organizaciones para que de esa manera se encuentre el norte y el horizonte real, que es hacer valer los derechos del pueblo, los derechos de los profesionales, los derechos de los trabajadores, de los niños y niñas que en este país están siendo abandonados porque a los gobiernos no les interesa que aquellas personas de alto perfil que hasta han estado en instituciones públicas y que han participado de esos abusos hacia los menores de edad, que han estado en instituciones o fundaciones, y que todo eso se ha quedado callado y que le han tirado tierra y demás. O sea, nosotros tenemos que hacer valer ese poder, porque nuestros niños y niñas están creciendo en un ambiente violento, profesor Henry. Ahí estamos entrando en el tercer tema. Están creciendo en medio de la violencia en sus hogares, en las escuelas, en las comunidades. Entonces nosotros no podemos seguir cruzados de brazos y con temor si nosotros tenemos un poder. El poder no lo tiene Mulino, ni Lucy Molinar, ni el señor Flores. No. El poder real está en nosotros y tenemos que reorganizarnos para ello. Dice, estamos en el traído por el que hay para mí, que eligió el 34%. Sí, creyendo una promesa que todavía pues no se cumple. Ese chenchen está en los bolsillos o está llegando a los bolsillos de los que pagaron la campaña y los que son ministros de Estado, que son proveedores y están dentro de los grandes negociados. Dice por acá Defton es el nombre acá. Debemos pensar en el bien común y no en los intereses de empresarios y políticos corruptos. Así mismo es. Los que tenemos conciencia y dignidad jamás, dice Mayarat. El presidente va a abrir la mina, ya no hay fuerza que aglutine a las masas. Sí hay fuerza. La fuerza está en el pueblo. Lo que nosotros tenemos es que decidirnos a reorganizar. Nosotros hemos estado haciendo un llamado a reunirnos y tenemos que hacerlo, reunirnos en las diferentes comunidades. Estamos en ese camino, reuniéndonos con los que quieren reunirse para precisamente reorganizarnos. Para que de esa manera nosotros podamos hacerle frente a lo que viene, que es esa reapertura de la mina mediante decreto. Y que pues ya fue anunciado, había sido anunciado antes y volvió a ser anunciado. Este gobierno quiere callarnos, dice Maes. Ese chenchen es una utopía. Así mismo es. Vale dice buenas noches. Delfón dice, esto no lo hay, nos tiene desperdigado y al pueblo distraído con diferentes necesidades
y perdemos el enfoque. Bueno, aquí en FETEP hemos mantenido esto, no solamente un discurso, sino que en la práctica tratamos de eso, de llegar al pueblo, pero necesitamos que el pueblo también ponga de su parte y se convenza de que el poder lo tiene. Y por eso seguimos haciendo el llamado. No sé dónde está Delftón ubicado, pero si usted tiene dónde reunirse con algunas personas, allí llegaremos nosotros. Si ustedes nos convocan, allí llegaremos. Y pronto estaremos por allá, por el área este con el profesor Henry, pero pronto tenemos el 10 de diciembre esa actividad allá en la Defensoría del Pueblo. Es el Día Internacional de los Derechos Humanos y tenemos que hacer valer los derechos humanos que en nuestro país han sido pisoteados por este gobierno, y por eso es que es ese llamado, ese día, porque todo lo que tiene que ver con ciudadanos, ciudadanas, es derechos humanos, y los gobiernos, a través, que son los que administran el Estado, tienen el gran deber de dar las condiciones para que esos derechos humanos sean custodiados, protegidos y defendidos. Así que nosotros estamos anuentes, estamos participando de reuniones donde nos están llamando, donde nos han convocado, y estamos en ese proceso porque hay que hacerle frente a esa reapertura de la mina. Pero están, sí, distrayéndonos con otros temas, eso es cierto, pero nosotros no podemos dejarnos llevar. Fíjese, este tema de la violencia tenemos que prestarle atención, porque lo que están dejando es que en las escuelas se dé la violencia. Aquí no se preocupan por generar más, hay bastante profesionales en psicología, psicopedagogía, en trabajo social, para crear los gabinetes psicopedagógicos que son fundamentales en este trabajo de atención en la parte social, en la parte afectiva, en la parte psicológica, porque nuestros niños y niñas están siendo víctimas de abuso, de maltrato, de violencia, en todos los espacios donde ellos están. Entonces nosotros necesitamos que esa juventud, que esa niñez sea atendida, porque nosotros, si no lo hacemos, aquí lo que va a reinar es la violencia, una sociedad violenta. Entonces, como en su momento, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Entonces, nosotros tenemos que ponerle un alto a esto. A los gobiernos no les interesa, a nosotros sí. Y lo vivimos directamente los docentes, profesor Henry, porque no solamente vemos a los estudiantes agredirse entre ellos, sino que también los docentes hemos sido víctimas de esas agresiones, ya sea de estudiantes o de padres o madres de familia. Entonces, esto no deja de tener relación con el 1 de diciembre. No pudiéramos estar celebrando nosotros no hemos podido lograr justicia en torno a estos temas. Definitivamente que no hay algo que celebrar, sino más bien mucho que reflexionar, como plantea el profesor Henry, pero más allá, en esa reflexión, accionar para poder lograr ese respeto a la dignidad del docente panameño, que es un ser humano, que es una persona y que está solito allí en una jungla donde hay tanta violencia, donde hay tantos problemas, y que cómo hace el docente para poder sobrevivir. Yo digo jungla no por irrespeto a la escuela, digo jungla es porque nos encontramos a cada momento obstáculos, a cada momento nos encontramos una piedra, nos encontramos un árbol que no nos deja caminar, no nos deja, porque son demasiadas limitantes y problemas en las escuelas. Entonces la violencia se está apoderando de las escuelas, se ha apoderado de algunos hogares y se está apoderando de las escuelas, y eso no nos permite a nosotros poder avanzar solos en estos espacios, porque ni a la ministra le interesa, ni a los directores regionales, porque si les interesara, por lo menos a los directores regionales hicieran un mayor esfuerzo por poder crear o presionar para que se puedan crear estos gabinetes psicopedagógicos y darle la atención que se requiere a los estudiantes y a los docentes en los centros educativos, profesor Henry. Sí, correcto, profesora. Y el tema del gabinete psicopedagógico, pudimos ver la parafernalia que montaron esta semana anterior, cuando aquí mismo en Escuela de las Mañanitas inauguraron un gabinete psicopedagógico, profesora. Imagínense, solo el 6% de los colegios del país están cubiertos por gabinetes psicopedagógicos. Eso es sumamente preocupante, y en eso es lo que deberían estar, no en
una parafernalia de estar diciendo pues que están creando un gabinete psicopedagógico, uno de entre miles que se necesitan, cuando deben estar trabajando para ver cómo hacen para que una mayor cantidad de estudiantes puedan ser cubiertos por estos gabinetes psicopedagógicos, que efectivamente son muy necesarios. Nosotros como docentes a veces no tenemos algún tipo de preparación, lógicamente no podemos abarcar tantas especialidades que sí lo pueden abarcar lo que son los gabinetes psicopedagógicos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que decir que se está acercando lo que es escuela para padres. Esta semana tuvimos esa charla para nosotros y con la intención de que sea la próxima semana que sea presentada la charla para los padres. Y allí nosotros pedimos a nuestros compañeros docentes que por favor escojan un pequeño espacio, tan siquiera de 4 o 5 minutos, para hablar de los temas nacionales que tenemos, porque es sumamente necesario tener esa conexión con nuestros padres y madres de familia, en el sentido de que es necesario pues que se conozca la realidad que estamos viviendo los docentes panameños. También, profesora Yadira, en el sentido de la violencia, hemos sido testigos, nosotros mismos hemos sido testigos prácticamente todas las semanas de todo tipo de violencia contra el docente. Y lastimosamente es poco el apoyo que tiene de parte de las autoridades educativas, llámese dentro del centro escolar, se tiene muy poco apoyo de parte de los directivos hacia el docente. Entonces es por eso que nosotros como educadores debemos cerrar filas para apoyarnos entre nosotros, porque esto podría ser, cualquiera de nosotros podríamos caer en algún momento en esta situación. Desde padres de familia que apoyan a sus hijos, apoyan situaciones que realmente están fuera de toda orden, ¿no? Como por ejemplo irrespetar a un docente o irrespetar al propio director de la escuela. Eso no se concibe como para un estudiante, mucho menos llegar a la violencia, mucho menos agarrar una varilla y con eso amedrentar a un docente. Y todo eso nosotros lo hemos visto, profesora. Hemos visto en esta semana pasada todo tipo de estas situaciones, y cuando se llama al padre y madre de familia, los propios padres y madres de familia dicen: ay, profesor, por favor, resuélvalo usted porque ya yo no puedo. Así que así está la situación, y lo que tienen que hacer nuestras autoridades nacionales son legislar para proteger al docente. Hay que legislar para que el docente tenga esa protección. Por ejemplo, sabemos que hay padres de familia que de alguna u otra manera amedrentan al profesor, a la profesora. Bueno, sabemos que hay un traslado por seguridad, se hagan las investigaciones, se hagan los traslados por seguridad, que tanto el Ministerio de Educación le pone cortapisa a esto, lo que es el traslado por seguridad, poniendo en peligro lo que es la vida muchas veces de los compañeros y compañeras. Así que hay que tratar este tema. También el tema de la salud mental del docente. Hay tantas situaciones que se dan en los colegios, sobre todo con el hacinamiento, profesor, acá en el área un hacinamiento exacerbado de nuestro salón de clases con la cantidad de estudiantes. Eso también hay que analizarlo y hay que revisar ese tema de violencia con los compañeros. Así que al acercarse a la escuela para padres, hay que revisar los temas nacionales por lo menos unos minutos, comentar con los padres de familia y lógicamente hacer lo que se puede también, pues, porque estuvimos presentes en esa charla y realmente para los que no somos especialistas en ese tema, definitivamente que hacemos lo que podemos, ¿no? En efecto, profesor Henry, entonces, como dice usted, este tema de la escuela para padres, esto no resuelve las cosas como tal. Esto es un requisito que han implementado o que han establecido para lo que es el cobro del PASEU.
pero es importante que teniendo un espacio para llegar a los padres o para reunirse con los padres, se pueda trabajar en conjunto con los gabinetes psicopedagógicos si de verdad se quisiese hacer un trabajo. Pero claro, lo que quieren es cada día llenarnos de más responsabilidades, mantener una sociedad violenta, ¿sí? Mantenernos en medio de todos esos obstáculos y de todas esas limitaciones para que precisamente nosotros no tengamos oportunidad, ni mucho menos esa voluntad de decidirnos a participar en una lucha social, ya sea por la minería, ya sea contra cualquier tipo de imposición de este gobierno. O sea, ese es el sentido. Por eso es que, como señalaba por aquí, creo que era del Defton, nos mantienen en varios temas. O sea, hay varias situaciones, problemas sociales como detonados, ¿verdad? Como que están en el ambiente y los dejan allí, que están allí fluctuando, los dejan allí para que precisamente cada quien vea cómo sale adelante, cómo resuelve su propio problema, y al final nos tienen así divididos como en islas para que nosotros no unamos esa fuerza que tenemos. Y lo que tenemos que realmente es, todo es parte de lo mismo. Todo es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de la irresponsabilidad de quienes gobiernan, del poco importa, porque a ellos no les interesa resolver nuestros problemas. En realidad lo que a ellos les interesa es tener acceso a los grandes negociados, las partidas, los fondos del Estado, y al final no resolver los problemas para que nosotros veamos cómo cómo nosotros mismos, entre nosotros mismos, nos vamos pues reduciendo, ¿no? Entonces, esa reducción de la mínima expresión en el momento cuando lo dijo no era solamente hacia el Suntra, es la propia sociedad panameña. A ver cómo nosotros mismos nos vamos reduciendo en medio de tantos problemas, y al final, si somos menos en los problemas, pues ellos tendrán más oportunidad, digo, los que gobiernan, para seguir pues usufructuando o tomándose pues el patrimonio del Estado panameño. Entonces, es más allá de una entretención, porque, o sea, cada quien está viendo cómo resuelve, como dice Defton acá, cada quien está viendo cómo resuelve su situación. Entonces lo que hacemos es eso, nos aislamos o individualizamos, y aquí todo forma parte de lo mismo, ¿no? Todo forma parte de lo mismo, todos son un mismo problema, y es el problema del pueblo. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos reorganizarnos para poder hacerle frente a esto. Una vez más, les repetimos a ustedes, estamos en toda disposición de podernos reunir donde haya 5 o 10 personas, aunque no tengan organización, pero que son parte de la comunidad y quieren organizarse para llevar a cabo pues esta lucha que tenemos que hacerle frente. Hay que hacerlo, nosotros estamos en disposición de ello. Entonces, pero necesitamos que el pueblo tenga esa voluntad y que realmente se convenza de que tiene un poder. Hay un poder real. El señor Molino no tiene el poder real, la señora ministra no tiene el poder real, ni mucho menos Polo Flores. Ellos tienen una institución, sí, tienen los mecanismos, tienen herramientas para torturarnos, para perseguirnos, sí, lo tienen, pero todo eso se acaba. Todo eso en su momento tiene un límite si el pueblo se reorganiza y le hacemos frente. Así que esta reflexión de esta noche va precisamente en esa vía, ¿sí? Porque no solamente el maestro panameño tiene una gran responsabilidad, el pueblo en sí, los demás profesionales tienen una responsabilidad, y hay que reorganizarse para actuar, porque a todos nos están reduciendo a la mínima expresión, a todos nos están intentando reducir a nuestra mínima expresión, y por eso es importante hacer pues estas reflexiones. Lo que sucede en educación es sumamente importante y no puede verse solo como un problema de los docentes, es un problema de la sociedad panameña, porque los hijos de la sociedad panameña están en esas escuelas, y no es que las escuelas privadas escapen de esto. Ahí ven cómo se aumentó la matrícula en las escuelas particulares, en las escuelas privadas, ¿verdad? Y entonces hemos visto pues con el pasar del tiempo cómo
cómo han emigrado o cómo han migrado estudiantes de las escuelas privadas hacia el sector público oficial, y eso ha sumado pues mayores conflictos por el tema de las partidas y demás. Así que es importante pues que enfoquemos eso. El problema que existe en educación es un problema que le atañe a toda la sociedad panameña, y tenemos que unir esos esfuerzos para hacerle frente a ellos unidos y enfrentar pues el resto de los problemas de la sociedad, como la minería y como otros proyectos que acaban con el ambiente. Profesor Henry. Sí, adelante, profesor Henry, me parece que iba a hablar. Ahí está el profesor Henry. Adelante, profe. Sí, parece que tiene ciertos problemas técnicos, pero bueno, reiteramos que nuestras reflexiones acá, como por ejemplo el tema de que el presidente haya dado esas declaraciones en Costa Rica, lo hace porque se sentía como ese gallo en su gallinero, ¿verdad? Entonces, se atrevió a hacer eso porque ya violentó la Constitución, ya violentó el Código Electoral, violentó todo. O sea, aquí esa candidatura de él, el que él haya llegado a la presidencia, violentó todo el Estado de Derecho, violentó toda la democracia, todo cualquier tipo de democracia o cualquier definición de democracia. Entonces, definitivamente que esto lo que nos tiene que llevar es hacia el punto que hemos venido señalando. Como pueblo nosotros tenemos que entender que no podemos seguir aspirando a que quienes gobiernan o los que lleguen esperar los siguientes 5 años, vamos a ver quiénes van a salir como candidatos para resolver estos problemas. No, somos nosotros mismos, desde el punto de vista que nosotros tenemos que exigir. Las candidaturas tienen que ser candidaturas realmente serias, con programas, con proyectos de país que realmente respondan a políticas públicas para poder resolver las necesidades, los problemas que aquejan a la población panameña. Entonces, él lo hace porque sabe que ya él violentó, y como ahora él ejerce un poder que se cree que él es único, que él es el monarca, que él es el rey, por eso se atrevió a hacerlo, para darle también un espaldarazo a este señor en Costa Rica, que también está pues violentando la propia democracia y el Estado de Derecho. Entonces, definitivamente que tenemos nosotros 3 años todavía con este gobierno, y tenemos que reorganizarnos para saber hacerle frente en estos 3 años que nos espera. Entonces, esas declaraciones de este señor lo que tiene que hacer, en lugar solamente de enojarnos y señalar algunas cosas por las redes sociales, es reorganizarnos. La voluntad, la firmeza de reorganizarnos para entonces hacerle frente y ponerle un alto. Profe de biología, ¿usted tiene algún mensaje que quiera darle a los compañeros en torno alusivo pues al Día del Maestro Panameño? Le damos la oportunidad. Dice Deftón, el país no aguanta más saqueo y más concesiones a lo loco, así mismo es. Y Mayarat dice, todo es una corrupción con ese señor y el pueblo poco le importa. Sí, porque están tratando de ver quién sale a la luz, ¿verdad? ¿Quién es el primero que sale? Nosotros tenemos todos que trabajar desde cada espacio donde estamos y alentar y motivar para la reorganización. Nosotros tenemos poder para poder lograrlo, solo tenemos que convencernos de eso. Entonces es importante, reiteramos, las asambleas que estamos llevando a cabo con la comunidad, con los docentes en diferentes lugares, y pronto estaremos por allá por el área así que a todos les avisamos para que estén pendientes. Antes de eso, a todos los que nos puedan acompañar entonces el 10, allá en la Defensoría del Pueblo, estamos pues pendientes para que nos puedan acompañar. Parece que el profe Henry tiene problemas para mantenerse. Profe Henry, le doy entrada para que pueda usted hacer uso de la palabra, profe Henry. ¿Ahí me escucha, profa? Ahí está. Sí, ahora sí. Sí, Sí, le profa. escuchamos. Ajá, se me había quedado en el tintero de la evaluación el tema de que
muchos compañeros, los directivos de escuela, es lo que me han dicho, le han amenazado que si no participan de X o Y actividad, pues en la evaluación se verán con ellos, dice, eso es lo que le expresan. Nosotros, pues por experiencia, sabemos, profesora, nos lo confirma, que si usted no está de acuerdo con la evaluación que le hace el directivo del colegio, tiene pues el derecho de asistir a la dirección regional con el supervisor. Eso es lo que tenía yo entendido, usted me confirma si es así o no, pero es lo que están recibiendo muchos compañeros, es prácticamente una amenaza de parte de algunos directivos. Si no está de acuerdo con la evaluación, anuncia divergencia, y esa divergencia le da la oportunidad de que entonces pueda ir a otra instancia, como en este caso la dirección regional, y a través de supervisores poder hacer pues la intervención para llevar a cabo una evaluación que sea realmente objetiva. Mira, la evaluación es clara, la evaluación no es subjetiva, los parámetros están allí, los renglones. John Agrasal, saludos, asimismo la lucha sigue. Los ítems dentro del instrumento de evaluación son muy claros, ¿sí? Entonces, esos ítems responden a actividades. Si bien es cierto, las actividades que se realizan extracurriculares, nosotros debemos asistir, si no a todas, por lo menos a las que podamos asistir. No estamos obligados a participar en todas, y nosotros debemos tener una evidencia de nuestra participación. Nosotros tenemos que hacer nuestros informes de lo que realizamos. Es decir, si nosotros estamos coordinando una comisión, nosotros tenemos que hacer un informe de la evaluación para poder que de esa manera nosotros podamos evidenciar que nosotros estamos trabajando. Y cuando viene la evaluación y el director quiere disminuir los puntos que usted se ha colocado, cuando viene la coevaluación, entonces allí, aquí está mi informe, aquí está lo que hice, aquí están las fotos, aquí están las evidencias. Eso es lo importante, hay que estar preparado para estas evaluaciones. Sabemos que van a querer utilizar el instrumento para seguir persiguiendo, porque lo que quieren es anularnos a nuestra mínima expresión. Lo que quieren es seguirnos manteniendo el zapato encima, en el cuello, en la cabeza. Es que no han querido quitarnos el zapato de encima, y por eso es bien acá la profe de biología señala que lo que está ocurriendo es para que por lo menos estemos haciendo 2 picoteos por mes. Así mismo es. Pero bueno, las organizaciones gremiales parecen no estar pues en un horizonte claro, en un norte claro, y por eso es que nosotros hacemos ese llamado. Reunámonos, la FETEP estará allí donde ustedes quieran que estemos, nos reunimos, nos organizamos y estamos haciendo ese llamado para el 10 de diciembre, o sea, la otra semana de arriba, para que de esa manera participemos en esta actividad y hagamos valer pues un espacio que fue hecho cuando Panamá firma o ratifica estos convenios con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una instancia que debe velar por los derechos humanos y que no lo hace si no siente la presión, y por eso es que nosotros tenemos que presionar para que esa instancia juegue el papel como está establecido por ley. Dice la profe de biología, pero la dirigencia de muchos gremios está dormida, o están enredados o están en otra cosa, efectivamente. Entonces, por esa razón es que nosotros hacemos este llamado para que de esa manera nosotros podamos llevar a cabo pues algunas acciones. Así que nosotros reiteramos que este 10 de diciembre vamos a estar en esta actividad en la Defensoría del Pueblo. Es importante que todo el que pueda llegue para que de esa forma pues participe, y de esa manera pues hagamos sentir el reclamo a que la Defensoría del Pueblo como institución que tiene que velar por la protección y la seguridad de los deberes y derechos individuales y sociales contenidos en el título 3, garantías fundamentales en nuestra Constitución, se hagan valer. Profesor Henry. Sí, profesora, excelente. Mire, creo que también necesitamos, profesora, un programa referente a lo que debe ser el liderazgo de los administrativos, sobre todo el directivo, en los colegios, porque definitivamente usted necesita es colaboración de su personal.
Usted no lo Así puede es. hacer de una manera, vamos a decirlo así como en buen panameño, poniéndole una pistola en la cabeza al docente. Así no se logra la colaboración efectiva que se necesita. Recuerde que las comisiones, diferentes comisiones que hay en los colegios son prácticamente un trabajo colaborativo de parte de los docentes y que son sumamente importantes esas comisiones y el trabajo que se vaya a hacer en el colegio. De la misma manera que se logre esa colaboración de los partes de los profesores, maestros, educadores, de esa misma manera usted tendrá el crecimiento de su escuela. Pero si usted es un director que usted impone, definitivamente poca colaboración va a poder obtener. Y recuerde que nuestras funciones están establecidas en el decreto 100. Si usted quiere dar ese trabajo colaborativo por vocación, se le agradece y siempre el docente está anuente a eso. El problema es que usted le quita esas ganas al docente cuando, por ejemplo, el docente llegó 1 minuto tarde y ya usted quiere ponerle la tardanza. Pero si usted necesita que el docente venga a las 10 de la mañana y su turno es a las 12:30, entonces usted quiere ponerle una cortapisa, le quiere poner una pistola en la cabeza, amenazándolo, etcétera. Y entonces, pues de esa manera no logra que el centro educativo avance. Efectivamente, profesor Henry, como usted señala, pues vamos a tener que dedicar en otro programa una sección a esas funciones que están propiamente definidas en el decreto 100 para los directores y subdirectores, porque están siendo serviles de la ministra y en centros educativos están aprovechando el mínimo error, la mínima falla que comete un docente. A veces hay situaciones que llevan al docente a realizar algo o a hacer algo que es malentendido o que es visto como una falta o como algo intencional y no es así. Y como la ministra sentó un precedente con la huelga por la seguridad social de abril a julio, en esta huelga es una gesta patriótica. Hay directivos que pues están siguiendo los pasos de la ministra de Educación y están buscando la manera de separar a los docentes. Algunos ya han separado a los docentes, otros los amenazan con separarlos. Sabemos que no son todos los directores, profesor Henry, pero hay quienes son serviles de Lucy Molinar y están jugando ese papel. Están jugando ese papel olvidándose de que Lucy Molinar se va a ir, igual que lo hizo después de la administración Martinelli Molinar, y quienes quedan con los problemas, las demandas o las querellas van a ser ellos. Entonces, dice por aquí Dixiana Olmos, directivos poniendo reválida precisamente el 1 de diciembre. Mire eso, no, que va, no, para nada. O sea, es una manera de anular, es una manera de seguirnos teniendo ese zapato allí en el cuello, teniendo ese zapato encima de nuestra cabeza, porque ellos quieren eliminar la dignidad del docente panameño, eliminar a los huelguistas, eliminar la dignidad, que es lo que nos mueve a luchar, porque una persona con dignidad lucha, una persona sin dignidad no se mueve, no hace nada. Entonces, definitivamente que nosotros no podemos permitir eso, y por eso es que es importante que tengamos claro las funciones y qué debemos hacer cuando estas cosas suceden. ¿Por qué? Porque todo esto está dentro del derecho administrativo y como tal hay recursos que se pueden interponer, procesos que se pueden llevar a cabo, como bien señalaba el profesor Henry hace un momento. Si usted no está de acuerdo con la evaluación, porque el director está haciendo una evaluación subjetiva y quiere, pues, como usted fue a huelga, quiere seguirle castigando como si ellos fueran la Corte Suprema, fueran la última, porque la Corte Suprema es la última instancia a nivel del Estado para poder llevar a cabo, pues, un proceso en temas jurídicos. Entonces se creen que son la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hay procesos que se pueden realizar para parar
pues estos abusos de poder. Cuando se puede demostrar que hay una extralimitación de funciones o un abuso de poder, incluso puede querellarse a ellos porque son funcionarios públicos. Ellos no son la Corte Suprema de Justicia. Dice Essen, parte de la culpa que están separados es de los gremios. Así mismo es. Sí, es correcto. Aquí lo hemos discutido. Este tema pudo haberse, quizás no vamos a decir que no hubiese habido, ni que Lucy no hubiera movido sus manos, que el gobierno no hubiera hecho nada contra nosotros. No, eso no lo podemos decir, porque es un gobierno violador de derechos humanos, tanto Lucy como la ministra de Educación. Sin embargo, el no tener una estrategia claramente definida, el no tener una estrategia legal frente a las posibles acciones del gobierno en contra de los huelguistas, definitivamente llevó a esta situación en estos momentos. Y eso que no hay más separados, definitivamente, porque hubo una lucha muy fuerte que hicimos para que los docentes presentaran en sus escuelas tanto la nota individual de que se retiraban o de que no iban a ir porque iban a estar unidos en la huelga, o que íbamos a estar unidos en la huelga, y presentamos también una resolución. Gracias a eso, muchos directores pudieron sustentar sus modelos C, y esto ayudó a que no hubiesen más separados. Entonces, definitivamente que esto es una situación de mucha reflexión. Nosotros no podemos dejar de reflexionar. Esto no jamás se nos puede olvidar. Y por eso es que reiteramos, las bases tienen una gran responsabilidad de depurar, de limpiar a nivel interno los gremios. Las dirigencias que hay en estos momentos no pueden seguir. Hay que hacer cambios de junta directiva, hay que hacer cambios de dirigencia. No podemos seguir estando en manos de estas personas porque nos van a seguir llevando por el mismo camino. Las estrategias van a seguirlas usando las mismas y estamos frente a un mismo gobierno violador de derechos humanos. Así que eso es importante que las bases los tengan claro. Dice Dixiana Olmos, tenemos compañeros incondicionales de las órdenes de Lucy. Así mismo es. Hay compañeros docentes y hay directivos que son serviles de Lucy, que están puestos ahí, y dirigentes también serviles de Lucy, que pues también pusieron su grano de arena para todo lo que hizo Lucy. Sino que nosotros no tenemos esas pruebas fehacientes, pero todo eso se dio, y por eso es que hablar de esto no es para destruir el movimiento magisterial, al contrario, es para fortalecerlo. Precisamente, si usted se hace una autocrítica, una autoevaluación, usted va a poder mejorar, usted va a poder corregir, y por eso es que el proceso de evaluación no puede ser utilizado para castigar o sancionar. El proceso de evaluación es un instrumento para corregir, para mejorar, y por eso es que tanto los directores como los supervisores están para orientar, para guiar al docente en su trabajo. Pero no solo eso, usted no puede hacer una evaluación al 100% como responsabilidad del docente si en la escuela no hay talleres, no hay laboratorio, no hay los insumos, no hay las condiciones, ¿sí? Si los salones están asignados, o sea, si las condiciones no existen, usted no puede tener una evaluación, no puede hacer una evaluación tan fuerte, porque las condiciones no permiten que pueda haber un desempeño mucho mejor. Pero el instrumento de evaluación es utilizado para eso. La evaluación es un proceso y usted no ve un solo momento, usted ve todos los momentos, inicio, desarrollo y final de lo que es la labor docente, el proceso educativo. Así que por ahí va nuestra reflexión, uniendo el tema de el valor del docente panameño y cómo trabaja con las uñas, directores que también trabajan con las uñas y que no son serviles de Lucy Molinar, ¿sí? que son educadores comprometidos y que incluso no tienen ni hasta vida propia, porque están buscando la forma de llevar a cabo adelante los centros educativos. Pero hay quienes sirven a Lucy y quieren imitarla, persiguiendo a los docentes, intimidando, amenazando y hasta separando de los cargos. Entonces, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a eso, y por eso es que efectivamente, profesor Henry, vamos en el próximo programa a dedicar un espacio
para hacer un análisis, una lectura y un análisis de las funciones de los directores, de las funciones de los supervisores y por dónde debe ser esta función orientada, guiada, para que el proceso educativo no siga siendo lesionado por personas como Lucy Molinar, que no son docentes, que nunca han estado en la administración de una escuela, no saben lo que es el sacrificio de llevar a cabo una educación con todas las limitaciones y obstáculos que empiezan por ellos, porque no dan las partidas a tiempo, no dan las partidas extraordinarias, demoran los procesos, niegan las solicitudes. Entonces nosotros definitivamente que tenemos las manos atadas frente a muchas de estas limitaciones u obstáculos, pero aún así hacemos nuestro trabajo, tratamos de hacerlo con los padres de familia que aportan. Y entonces es importante en ese sentido tener la claridad. Así que si usted no está de acuerdo con la evaluación porque el director de la escuela quiere castigarlo por usted ser huelguista, anuncie divergencia y esa evaluación tiene que llevarse a cabo fuera de la escuela o con un tercero para poder que ya sea el supervisor de zona o que no sea de la zona, si no presenta una posición objetiva o transparente, pero la dirección regional tiene que buscar la forma de resolver esto porque no se puede utilizar ese instrumento para castigar o sancionar. Adelante, profesor Henry. ¿Se nos fue? Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está, Lisín? Buenas noches, gracias por estar por acá en nuestro live, muchísimas gracias. Aquí estamos haciendo un espacio para discutir diversos temas, porque nos interesa la educación, porque amamos el trabajo que hacemos, nos cuesta, pero lo hacemos y queremos lo mejor para los niños y niñas, los adolescentes y los jóvenes de este país, para que puedan sobrevivir en esta nación que ha sido muy golpeada, muy lastimada por los distintos gobiernos que han lesionado el patrimonio del Estado, los fondos públicos. Adelante, profesor Henry. ¿Me escucha, profa? ¿Me escucha? Sí, bueno, Sí, parece que tiene problemas con el celular del profesor Henry. Vamos a esperar para ver si puede entrar nuevamente, porque ya estamos acercándonos al final de nuestro programa. Reiteramos nuestro agradecimiento profundo a todos los que han entrado a este live. Nos disculpan por las interferencias, por las fluctuaciones que han habido, pero bueno, todo eso es parte de estas condiciones en las que nos tienen estos gobiernos con las telecomunicaciones más caras y más malas de toda América Latina. Entonces y que no les interesa que mejore la conectividad. Adelante, profesor Henry, adelante. Y horrible. Mire, en ese sentido quería, en el hilo que usted llevaba de las estrategias que se deben llevar, todavía hay tiempo. Mire, son más de 20 gremios magisteriales, tengo entendido que casi 26, por ahí están. Entonces son 298 separados. Si hiciéramos una división, creo que no saldría ni a 12 docentes por gremio magisterial. Dígame usted si esos 12 docentes no pueden ser, de alguna manera apoyados por parte de estos gremios magisteriales, o por lo menos que hubiesen tenido la logística de hacer el listado y conocer realmente las necesidades de cada uno de los separados, porque todos no tienen las mismas condiciones. Algunos ya están jubilados, algunos ya, por ejemplo, tienen otro tipo de trabajo. Tal vez su condición económica en su hogar ya no es tan precaria. Habría que identificar a esos compañeros que verdaderamente necesitan el apoyo urgente de todos los docentes panameños.
Y eso también, esa estrategia también incluía en el momento de firmarse ese mamotreto de documento, por ejemplo, que no se firmara, que se llamara a todos los docentes que estábamos en huelga en una gran asamblea y comprometerlos a que por lo menos pusiéramos $10 por quincena para decir algo, y que todos esos compañeros separados pues se le apoyara, y no firmar eso, regresar a la escuela con esa firma, pues por lo menos. Pero no se ha dado ese tipo de estrategias que son necesarias también en lo que es el apoyo legal a los compañeros. Si hubiesen dividido de esa manera que les digo, sería un solo abogado o 2 abogados por gremio para apoyar a los compañeros. O otra estrategia hubiese sido posible si, por ejemplo, se le dice a los compañeros, bueno, vamos a actuar de esta manera con 10 de ustedes, de otra manera con 10 de ustedes, a ver a cuál de todas pues da resultado. Pero no, parece que se quedaron cortos, los abogados también se han quedado cortos, los gremios se han quedado maniatados y los compañeros siguen padeciendo en este sentido de estar separados pues del sistema educativo. Y tenemos que decir que se siguen equivocando, porque se van a reuniones al Ministerio de Educación que para mí no tienen sentido, prácticamente pidiendo de rodillas que se les devuelva su puesto, propio dirigente haciendo esto, y con lo que sabemos que este gobierno no va a entregar nada, absolutamente nada de esto. Así que en las estrategias sí se está fallando, profesora Yadira, se continúa fallando lastimosamente, y son los propios docentes, la propia membresía, las bases magisteriales, los que tienen que darle un coto a esto y de alguna manera pues intentar cambiar la realidad que tienen esos 298 compañeros. Correcto, profesor Henry. Entonces, por eso decimos, esto es histórico, lo ocurrido, y no puede olvidarse, porque la costumbre de estas dirigencias es echarle tierra a las cosas y ya, que nadie se acuerde de eso, y vamos al jolgorio, vamos a la fiesta y borrón y cuenta nueva. No, esto es histórico, lo sucedido es histórico, lo que invita pues a que hay una reflexión muy profunda del manejo, de las estrategias, de la capacidad frente al momento histórico que deben tener las dirigencias para llevar a cabo pues acciones como estas, que son necesarias, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a gobiernos dictatoriales, violadores de derechos humanos. Por supuesto que no, pero esto es importante que esto se haga en base pues a una estrategia. Entonces, por eso fíjese, si se hubiese hecho caso cuando la FETEP, mediante resistencia, que decidió apostarse en la Defensoría del Pueblo, se les invitó, se les llamó, vénganse para acá, vamos a estar aquí en la Defensoría del Pueblo y presionar a la Defensoría para que haga lo propio. No lo hicieron. Entonces, quizás muchas cosas de las ocurridas pudieron haberse evitado. Por ejemplo, no haberse sentado con la empresa privada, con ese señor Gabriel Díez. Mira el documento que elaboró ese señor, y que por supuesto la ministra Lucy Molinar reída de la vida frente a ese documento. Un documento que es lesivo, un documento que es la guillotina. Entonces, nunca debió haber estado en una... ¿Por qué tenía que estar la empresa privada en una negociación de un conflicto que era de trabajadores del Estado panameño? Allí solamente debían estar las partes del Estado panameño, del gobierno en este caso, representando un órgano del Estado como es el Ejecutivo, la ministra de Educación, los docentes y un tercero que fuera mediador. La asamblea poco podía hacer, pero definitivamente no es que no podía estar. Quien debería estar, y que ya por historia habíamos logrado establecer ese precedente, era la Defensoría del Pueblo, muy a pesar de las posiciones que tenía el señor Leblanc. Durante la huelga, había que tener entonces a la Defensoría como institución, que ya durante muchas huelgas había estado allí como mediadora.
Eso es lo que había que hacer y eso fue lo que se le planteó. Como FETEP en su momento no lo quisieron, no lo quisieron escuchar porque lo proponía FETEP, pues porque lo proponíamos nosotros, como que si nosotros éramos los enemigos. Y ahora, ¿a quiénes están buscando? ¿No es a la Defensoría del Pueblo? Definitivamente son derechos humanos los que han sido lesionados. La materia base aquí, el tema básico, fundamental, son los derechos humanos y es lo que nosotros nos hemos basado. Por eso reiteramos a los agremiados, a los miembros de las distintas organizaciones, hagan exigencia de que se depure y se limpie las juntas directivas, se hagan elecciones y se escojan otros, no los mismos, pero que ustedes vean personas que tienen realmente una capacidad, que tienen la capacidad no solamente intelectual, sino la capacidad también de carácter para llevar a cabo esta histórica lucha frente a un gobierno dictatorial. Eso es lo que es necesario, y vigilante, y en la medida en que va flaqueando, ahí mismo presionarlo. Porque la FETEP no quiere que terminen los gremios, la intención de la FETEP no es esto. Los análisis que hacemos es porque se requiere un equilibrio en la administración del Estado. Los gobiernos no pueden estar solo haciendo lo que le da la gana, dándonos palo a todos y callándonos la boca y metiéndonos miedo a todos, no, porque ellos no tienen el poder real está en el pueblo, pero necesitamos que haya esos espacios organizados para poder dar el equilibrio a la administración del Estado. Y los gremios docentes forman parte de eso, las organizaciones comunitarias forman parte de eso. Y por eso nuestro llamado a la reorganización. Pero en los gremios docentes es necesario hacer una depuración, una limpieza de las dirigencias que hay en estos momentos. Reiteramos, si no se hace, van a seguir los mismos, van a hacer lo mismo, y aquí faltan 3 años y no podemos seguir actuando de la misma manera, porque no hay una estrategia clara frente al tipo de gobierno que hay. Dice Mar, cada gremio llame a sus agremiados y ver cómo hacer para apoyar a los docentes separados. Sí, pero además de eso son pues los procesos que hay que llevar a cabo para parar pues estas arbitrariedades que sigue cometiendo la ministra de Educación. Así que una vez más los invitamos para que el 10 de diciembre, profesor Henry, estén junto a FETEP y otras organizaciones allí en la Defensoría del Pueblo, reclamando la defensa de los derechos humanos que está obligada esta institución del Estado por la firma que ha hecho el Estado panameño de convenios y tratados internacionales con organismos pues internacionales de derechos humanos. Profesor Henry, ya estamos en los minutos finales. Bueno, ya quedando pocos minutos pues de nuestro programa FETEP Live. Su programa es un programa donde usted puede opinar, donde ustedes ven, leemos sus mensajes. Quizás no lo leemos todos porque son bastantes, pero tratamos de leer sus mensajes, tratamos de considerar sus propuestas, porque lo importante es que se escuche las bases, que se tome en cuenta las bases, porque las organizaciones sin bases no son nada, son un cascarón. Entonces, por eso es que son importantes los planteamientos, las observaciones, las críticas que hacen las bases. La FETEP es una organización sindical de carácter federal que trabaja con las comunidades y que busca pues ser ese espacio donde se puedan informar y formar no solo los trabajadores de la educación de Panamá, sino también el pueblo panameño. Un espacio virtual en el que hacemos esta docencia, asesoría para la defensa de los derechos humanos, porque todos tenemos derechos comunes, y derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Por esa razón tenemos que conocer nuestros derechos para poderlos defender. Por esa razón que este espacio sigue siendo un espacio suyo y le invitamos a que usted esté pendiente. Mañana 7 de la noche vamos a estar en el espacio de No es No, junto a el compañero Luis y el compañero Choco, para llevar a cabo pues ese conversatorio a los 2 años del fallo de inconstitucionalidad
contra la minería pues en Panamá, no solo contra el contrato de la minería o la empresa minera en Donoso, sino contra la minería. El pueblo salió a luchar contra la minería. Dice Annie Blue Sky, apoyo que debe ser cambiadas las dirigencias de los diferentes gremios, no tienen estrategias claras. Así mismo es Annie Blue Sky, así mismo es, y las bases tienen mucho poder para poder llevarlo a cabo. Saludamos a Maricruz también, compañera, que estuvo por allí, se nos había pasado el saludo, gracias por estar siempre presente. Dice Annie Blue Sky, los dirigentes fueron gatitos domésticos frente a los leones de selva. Asimismo es, gracias por sus comentarios, por sus observaciones, profesor Henry. Sí, cómo no, profesora. Bueno, agradeciendo a los compañeros y compañeras que han estado en el live, sobre todo los que han estado interactuando, haciendo preguntas y aportando, porque entre más aportamos, mejor performance tiene el programa, ¿no? Mejor desarrollo tiene el programa y así nos nutrimos todos de las experiencias de cada uno. Así que agradecemos este 1 de diciembre, pues estar contentos, estar alegres porque hemos cumplido con nuestra profesión, hemos cumplido con nuestros objetivos, también con nuestros estudiantes, con nuestra patria, y seguimos allí en la lucha, pendiente pues de lo que suceda, tratando de ser esa voz, tratando de mantener esa llama encendida que es importante en el país, porque de lo contrario perderíamos esta hermosa patria que nos ha legado Dios y a la cual nacimos, y si tenemos que volver a nacer, pues nos gustaría vivir aquí, nacer aquí nuevamente y ser docentes otra vez, porque es una profesión noble y una profesión donde puedes aportar muchísimo a tu país. Así que ese es nuestro deseo para ustedes, para que reflexionen ese día y para que sigamos adelante luchando por un mejor Panamá y un mejor país, compañera Yadira. Como no, muchas gracias, profesor Henry, siempre por estar anuente a participar acá en este espacio que es suyo, es mío, es de todos. Definitivamente un día para reflexionar. Como bien dice el profesor Henry, hay que estar satisfechos, seguros, con la cabeza en alto, porque tenemos dignidad, porque no nos doblegamos y nos arrodillamos ante emperadores, violadores de derechos humanos, monarcas, se creen reyes, se creen emperadores. Nosotros tenemos una labor muy clara que realizar, la hacemos cada día con la mayor entrega, con el mayor esfuerzo y con nuestra cabeza en alto. Nuestro objetivo es preparar a los niños y niñas que se convertirán en hombres y mujeres que no pueden repetir el modelo ni de Lucy Molinar ni de José Raúl Mulino, como personas que se toman el poder para hacer daño, que se toman el poder para exterminar, para anular, ¿sí? Para aplastar, para aniquilar. Ningún ser humano tiene derecho a actuar de esa manera. Por eso es que para nosotros como docentes tiene un gran significado este 1 de diciembre. Una profesión digna de respetar, digna de admirar. Gracias a todos los compañeros. Esas acciones inhumanas que han cometido contra el pueblo panameño y continúan cometiendo contra el docente panameño, y por lo tanto esa... Profesora Fulvia, adelante. Sí, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, cómo no, le Buenas escuchamos. noches.
Buenas noches a todos tus seguidores, profesora Yadira Pino, profesor Henry Barrera, gracias por invitar.